En este podcast vamos a hablar de un tema que no es muy tocado o se dejó de hablar, que fue olvidado. El día de hoy vamos a hablar de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, que en su tiempo fue muy polémico y se agarra ese tema en veces, en ciertos puntos o cuando se acerca la fecha de ello, es cuando todavía hay algunos casos o lo quieren volver a retomar. Sentimos que es un tema muy polémico y es algo en el que podemos abarcar entre todos y aportar algo, y como estudiantes nosotros somos conscientes de cómo nos podría afectar eso. Bueno, también ahorita como en el caso de Belén, que dijo de que fue olvidado, siento que no es algo que se podría como olvidar tal cual, porque siguen pasando cosas, siguen habiendo muchos problemas, tanto violencia y todo eso, y que no se hace justicia, entonces no se debería de dejar como en el olvido. Es una situación que no se deja de pasar por alto. No se debe de dejar pasar. De olvidar eso, lo que pasó. Olvidarlo, a pesar de que han pasado 12 años desde que ese lamentable suceso en el que hubo una violación a los derechos humanos muy tremenda, porque fue por parte del gobierno. No podemos dejar que se olvide, que deje de contemplarse como una situación a la que debemos de seguirnos preocupando en que se evite, en prevenirla. Y más porque fue una desaparición forzada. Y hubieron muchos involucrados en ello. Sí, Pues, sí. Nuestro podcast está conformado por su presidente Anaí, Belén, Galilea. Y yo, Saúl. Vamos a empezar con Saúl, que va a dar una breve introducción de esto, y para empezar nuestro dialecto y nuestro podcast. Sí, bueno, casi como para irnos introduciendo en esto que, en este caso que les comentamos, es un ejemplo muy lamentable en México en los últimos años de cómo muchas veces por intereses económicos, políticos, delictivos, incluso los derechos humanos se pueden pasar por alto, así de una manera muy fácil. Este hecho ocurre en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en el estado de Guerrero, en la localidad de Iguala, en donde pues los estudiantes comúnmente año tras año realizaban unos viajes a Ciudad de México con el objetivo de conmemorar hacer una marcha con el objetivo de conmemorar lo que fue también otro hecho lamentable de represión estudiantil en el 2 de octubre de 1968, cuando estaba el presidente Gustavo Díaz Ordaz y hizo una represión brutal hacia los estudiantes que estaban manifestándose porque estaban sintiendo que les estaban violando también muchas cosas, porque no les daban pues lo que requerían, los maltrataban y los utilizaban. Entonces iban nada más a hacer una marcha en conmemoración de eso, y fíjense todo lo que pasó. Se hizo de esa marcha, lo que pudo haber sido esa marcha se quedó en nada. Y justamente era lo que estábamos comentando. Estábamos comentando algo detrás de cámaras de eso, de que empezáramos a hablar sobre el podcast. Era que estábamos hablando que se nos hace muy injusto de que ellos van a hacer su conmemoración y hablar también sobre sus derechos que tienen, y que son personas que son de comunidad, que van a hacer esas manifestaciones, se dirá, nada más para que vivan en un lugar más ameno y con paz entre ellos, porque sabemos que ellos son muy discriminados. pero qué feo, ¿no? De querer alzar la voz, ahora alzamos nosotros la voz por ellos. Que fue un hecho muy lamentable, lo sucedido pues no se le desea a nadie y fue algo que pasó, una situación muy horrible. terrible, sí. En el caso de las familias, de que cómo quedaron sus mamás, todos los que los rodeaban, o sea, fue algo muy traumante Hasta la fecha no han para ellos. No, también que hay no que supieron, o sea, solucionar. ya no supieron nada de sus seres queridos, de nada. Hasta la fecha siguen todavía queriendo... La esperanza, Es la sí. esperanza de encontrar. Sí, o sea, exactamente cuando fue ese suceso, fue hace 12 años, fue el 26 de septiembre del 2017, o sea, es reciente esto, o sea, no tiene casi nada de tiempo. Y la verdad sí siento que es algo súper grave y es algo que casi no lo tocan, pero creo que es muy necesario porque hasta la fecha todavía no encuentran nada y sigue con el caso y nada más le dan el carpetazo, o sea, así se dirá. Con las investigaciones que hicimos antes de abordar este podcast fue que fueron desaparecidos. Fueron 43 desaparecidos y fueron
que encontraron 6 muertos. Y hasta la fecha, hasta hoy en día, a lo que investigamos es que nada más 3 cuerpos se encontraron de algunos de los desaparecidos, de los 43, justamente. Y pues se nos hace súper ilógico porque decimos, ¿en qué momento fueron que desaparecieron tantos alumnos y cómo no pueden encontrar? Y en un solo día, ¿cómo pudieron desaparecer tanto? Debió ser un crimen súper organizado y muy grande, que para desaparecerlos en un solo día y no dejar rastro de ellos, siento que estuvo muy Se cañón. utilizaron la inteligencia para cosas malas, ¿no? Sí. No. O sea, es algo que no puedes creerlo. Ajá. Sí. Sí, es como Dices, de que... ¿Cómo lo hicieron? No, ¿Cómo y pudieron? y llevarlos a un basurero y hacerlos que se tomaran gasolina y quemarlos y hacerlo como si fuera un incendio forestal. Creo que fue de la peor manera, y todavía involucrar a los de seguridad del basurero para que se deshicieran de los huesos y los echaran a un río. Creo que queda impune esos muertos. Ese es como el breve contexto, que a lo que investigamos es que fue eso, que los mismos del crimen organizado que fueron con ellos, que ellos iban a Ciudad de México, como les comentábamos, eran 3 camiones, a lo que tenemos entendido, eran 3 camiones, iban rumbo a Ciudad de México, y los mismos del crimen organizado que estaban junto con la policía y los militares, que estaban encubiertos, siendo como parte del crimen organizado, fueron con ellos pensando que eran los de otro crimen organizado que les decían los rojos, pensaban que eran ellos. Y los atraparon. Entre guerreros. Ajá, Guerreros Unidos. Guerreros Unidos y los rojos. O sea, lo están haciendo pasar estaban- en una Sí, confusión. era una guerra de narcos, como se dice. Era guerra de narcos, y pues pensaron que ellos fueron los que le robaron la mercancía porque pues sin querer los estudiantes tomaron unos camiones donde tenían mercancía, o sea, ya sabemos, drogas. Y pues los atraparon, los rodearon entre los militares, los policías y los mismos narcos pensando que eran los rojos. Y ellos fueron los que pues, los atraparon, y ahí los agarraron y los sacaron a pistolazos y los fueron cuando fue el tiroteo, que los empezaron a disparar y ellos gritaban, estaban desesperados diciéndoles que pues eran estudiantes que no tenían nada que ver, y tan fácil que pudieron haber soltado a los estudiantes, simplemente, o sea, con que los hubieran dejado ahí y se hubieran llevado el camión, o sea, se les hizo más fácil llevárselos al basurero. Pero claro que a lo mejor los mataron porque pues iban a tener como la información evidencia de lo que y obviamente iban a pasado. hablar. Y Ujú. obviamente el Estado está conluido, que en ese tiempo fue el presidente Enrique Peña Nieto, que hasta la fecha no ha dado ni una declaración y está prófugo. O sea, está en otro estado, O No, en otro en país. otro país, en otro país, ay, estoy colgada. En otro país. Sí. Entonces siento que Sí. obviamente estaba coluido el Estado, porque o sea, si no estuviera coluido creo que hubiera dado las declaraciones y estuviera aquí, y al contrario, o sea, dio ese punto bueno de que estaba coluido, porque pues huir, creo que es algo Sí. que dices, pues Como dio la razón, ¿no? Sí, el que cae otorga, ¿verdad? Sí. A lo que tenemos entendido también fue que Enrique Peña Nieto supuestamente hizo una reforma que era, no recuerdo muy bien cómo se llamaba, era como generar de la historia, pero todo fue totalmente un fraude. Y también el mismo presidente de esa república fue La el que- verdad histórica. Esa, la Esa verdad mera. histórica. Justamente el presidente de esa república fue el que pues, literalmente lo metieron a la cárcel y lo volvieron a sacar supuestamente como para cubrirlo. Lo cubrieron y lo volvieron a meter, pero que supuestamente fue por otros temas. Pero ese mismo que estaba ahí estaba totalmente involucrado. Y querían culpar a los narcos, que, ¿cómo le decían? Estábamos hablando de tráfico de personas. Era un narco que lo estaban culpando. El cepillo, El cepillón, el mentor cepillón. Él es el que le querían echar totalmente la culpa, o sea, sí está involucrado, pero sí también sabía del sabemos tratado, ¿no? Ujú, Pero no como tal estaba metido en todo. qué hacer. Ajá. O sea, y luego querían culpar literalmente todo y que todo fue caso de ellos, pero sabemos que fue involucrado ellos como el gobierno, que fue ellos, pues los dos que estaban unidos, se dirá, para lo que causaron. Pero hasta para sacar a Enrique Peña Nieto de la cárcel, siento que ya está coluido también pues ¿cómo se dice? El crimen organizado, porque obviamente todo se nos queda dentro de eso. Sí. Entonces, No, y fíjense, una persona importante en esta situación, porque fue el encargado de investigar los hechos, es una persona que se llama Jesús Murillo Cara, que como ya les dije fue el encargado de investigar
las zonas del crimen supuestamente porque también se pudo apreciar y oficializar, se detectó más, por decirlo de alguna manera, que esa escena fue manipulada y fue el que propuso como decía mi compañera hace unos momentos, la llamada verdad histórica, lo cual pues es una farsa porque, como les digo, esa escena fue manipulada y esta persona ha estado en la cárcel y creo que sigue estando presa. Sí, que es justamente el que estábamos comentando, el que estábamos diciendo, se me pasó el nombre de la persona, que es el que estábamos diciendo, que es el que Sí. metieron a la cárcel por esa situación y lo sacaron y lo volvieron a meter y creo que tiene 50 años de que va a estar en la cárcel, o creo que lo De cadena. subieron a más de cadena, no, porque no es cadena, no es cadena, no es De condena. de condena, Ajá. ajá, sí, justamente. Sentimos que, pues la verdad, se nos hace muy injusto porque cuando lo quemaron a los estudiantes en los basureros lo hicieron, como dice Belén, que lo hicieron como una... se me fue la palabra. Un incendio forestal y que luego y a los mismos trabajadores del basurero hicieran que trituraran los huesos de ellos y los aventaran a un río. Es como de que dices, ¿cómo? ¿Por qué? Claro que deben de investigar más, ¿no? Como quién les pagó, quién los amenazó, ¿no? O sea, claro que están también involucrados en esa desaparición y hacer como de que están desaparecidos pero obviamente ya no están. O sea, ya fue como de que pues, los trituraron y los echaron al río, obviamente Ya no pueden encontrar nada, pues es lo mismo que estábamos diciendo hace rato, que solamente han encontrado 3. Y pues como en conclusión, que claro que se violaron los derechos también. ajá, sí, Porque violaron fue mucho. como pues desaparición forzada, obviamente les ¿cómo se dice? No les respetaron sus derechos humanos. Sí, no fueron, sí, violaron sus derechos, derechos. sus derechos a la libertad también porque no los estaban dejando ir. Aunque no estuvieran dentro del caso, o sea, de que tuvieran algo que ver dentro de por lo que estaban enfrentando, Sí. tuvieron culpa y lo pagaron y pues muy caro, la verdad. Sí, prácticamente fue secuestro, sí, pienso yo. El gobierno secuestró, ¿no? Y pues también con toda esta información la que estamos llevando a cabo y lo que hemos investigado, te das cuenta de que no hay igualdad porque no se investigó nada o no está la seguridad como quien dice que tenemos porque no esos hubo derechos. seguridad. Sí, o es sea, cuando ahí nos preguntamos, a esos derechos humanos, ¿dónde quedan? ¿dónde quedan sus ¿Dónde derechos? quedan? No hay igualdad, hay impunidad, ¿verdad? ¿Dónde quedó la seguridad que hay? Esa seguridad. Que se supone que tenemos garantías, que tenemos que tener como Pero garantía. Pero querían alzar la voz por otros problemas estudiantiles, ¿no? Por otros acontecimientos y realmente no pudieron alzar la voz, pero ahora nosotros alzamos la voz por ellos porque no es como algo humanista lo que les pasa. Sí, porque ellos estaban queriendo ayudar a una causa y terminaron estando en una de ellos. Y por eso estamos aquí nosotros para alzar la voz por ellos, por todo lo que hicieron, por las manifestaciones, las huelgas que hicieron ellos por otras personas. Pues ahora estamos nosotros aquí. En conclusión, pienso que la verdad es un caso muy fuerte y que hasta la fecha creo que no se ha mencionado. Creo que los presidentes que estuvieron actualmente lo mencionaron, dijeron que lo iban a abrir, pero pues no se ha hecho nada. Creo que las madres pues todavía siguen, las madres buscadoras buscando a sus hijos, tienen la esperanza de todavía encontrarlos, al menos para tener un cuerpo en que recibirlos o saber qué pasó con ellos, simplemente para que puedan estar tranquilas. Claro que están buscando el porqué, qué les pasó y tanto como los gobernadores, según eso, buscan el porqué de la situación o el qué les pasó, pero realmente nunca lo van a abrir. Y algo bien triste también es de que queda manchado el nombre de México, ¿no? O sea, Sí, porque creo que también se metió hasta la ONU en esto porque México no quiso arreglar eso. Sí, creo que llegó a voces de la ONU, entonces creo que sí fue algo muy fuerte. Por los mismos tratados, los tratados internacionales que hubo, que eran mismos de que respetar los derechos, y pues no se estaba respetando eso y estaba yendo una gran injusticia y nada más estaban ignorando y era como de que su problema no les hago caso. Que claro que otras las han como evadido, porque obviamente México está ahorita, como dice mi compañero, está muy triste porque se mancha el nombre de México, porque a diario son desapariciones, pero este fue un caso muy fuerte que nos impactó a nosotros como estudiantes, que pues sí es como impactante, que no queremos que quede impune esta situación. en este caso, sí. Pues le damos finalidad a nuestro podcast y les damos gracias por habernos escuchado. Espero que también puedan aportar más a esto y que les parezca muy bien y entretenido.
Denle like. Y suscríbanse. Adiós.